Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy vamos a estudiar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, o también llamado por sus siglas MRUV. El movimiento rectilíneo uniformemente variado es aquel que ocurre sobre una línea recta con aceleración constante. No lo olvides, solamente esas dos condiciones. Y el mismo nombre nos da algunas pistas. Es movimiento rectilíneo porque ocurre sobre una línea recta y uniformemente variado porque la aceleración es constante, uniforme, nunca va a cambiar. Perfecto, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos a nuestra bicicleta que avanza sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 1 metro por segundo al cuadrado. Como nuestra bicicleta avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Ahora mi auto avanza sobre una línea recta con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. Como mi auto avanza sobre una línea recta con aceleración constante, entonces podemos afirmar que el auto avanza o desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay que tener en cuenta que en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, lo que permanece constante es la aceleración. La aceleración nunca va a cambiar. Lo que sí va a cambiar es la velocidad, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Aceleración no es lo mismo que velocidad. Para que esto se entienda mucho mejor, vamos a analizar el movimiento de nuestro auto, que habíamos dicho que avanzaba con MRUV, con una aceleración constante de valor escalar de 3 metros por segundo al cuadrado. La aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Para que se entienda mucho mejor, estos 3 metros por segundo al cuadrado vamos a reescribirlos utilizando las propiedades de fracciones que ya conocemos. Estos 3 metros sobre segundo al cuadrado los vamos a colocar como 3 metros por segundo divididos entre segundo. O lo que es lo mismo, 3 metros por segundo divididos entre un segundo. Recuerda, la aceleración nos indica la variación, el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. Ahora que ya lo tenemos reescrito de esta forma, la aceleración nos indica que en un segundo la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo. Sí. En este caso, en el caso de nuestro auto, la aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado lo que nos indica es que en un segundo la velocidad va a variar, va a cambiar 3 metros por segundo. Vamos a decir que nuestro auto partía del reposo, es decir que partía con una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Luego de un segundo, ¿cuánto va a ser su velocidad? Ahí está, nos lo indica la aceleración. En un segundo, la velocidad va a variar, va a cambiar 3 metros por segundo. Por lo tanto, luego de un segundo, su velocidad va a ser ahora de 0 más 3, va a ser de 3 metros por segundo. Y luego de otro segundo más, ¿cuánto va a ser su velocidad? En cada segundo, en un segundo, la velocidad va a cambiar 3 metros por segundo. Por lo tanto, luego de ese otro segundo, la velocidad va a ser ahora de 3 más 3, va a ser de 6 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser ahora la velocidad? Va a ser 6 más 3, 9 metros por segundo. ¿Se entiende? Entonces recuerda, velocidad y aceleración no son lo mismo y tampoco nos indican lo mismo. La aceleración nos indica el cambio, la variación de la velocidad por unidad de tiempo, mientras que la velocidad nos indica qué tan rápido, qué tan deprisa se mueve un objeto, aunque realmente también nos indica en qué dirección y en qué sentido lo hace. En este video, para hacer las cosas más sencillas, vamos a trabajar con la velocidad de forma escalar. Nos centraremos en qué tan rápido, qué tan deprisa se mueve un objeto. Si tu examen es dentro de 5 minutos y vas a llegar tarde, probablemente le digas al chofer que por favor meta la pata, que acelere, que vaya con mayor velocidad, que aumente su rapidez, que vaya más rápido. Pero en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, no necesariamente la rapidez tiene que aumentar. También puede darse el caso de que la rapidez disminuya. Por ejemplo, la vez pasada iba yo muy tranquilo por la calle manejando mi tanque. Es cierto, reconozco que iba con exceso de velocidad. Cuando en eso a lo lejos escucho la sirena de una patrulla de policía y dije, uy no, ya me metí en problemas. Para ahorrarme la tremenda multa voy a hacer algo bien sencillo. Voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí? Voy a desacelerar de forma constante a razón de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es lo que nos indica estos 2 metros por segundo al cuadrado? Para que se vea mucho mejor, vamos a reescribirlo utilizando las propiedades de las fracciones. Esos 2 metros sobre segundo al cuadrado los podemos reescribir como 2 metros por segundo divididos entre segundo. O lo que es lo mismo, 2 metros por segundo divididos entre un segundo. Y nos indicarían que en un segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. ¿Sí? En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Y va a bajar porque esta es desaceleración. Muy bien.
Inicialmente, el tanque avanzaba a razón de 30 metros por segundo. ¿Cuál va a ser su velocidad luego de un segundo? Para calcular la velocidad luego de un segundo hacemos uso de la aceleración, o en este caso, desaceleración. En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Luego de un segundo la velocidad va a ser 30 menos 2, 28 metros por segundo, muy bien. Y luego de otro segundo, ¿cuánto será la velocidad? Hacemos uso de la aceleración, o en este caso, desaceleración. En cada segundo la velocidad va a bajar 2 metros por segundo. Luego de ese otro segundo, la velocidad ahora va a ser de 28 menos 2, 26 metros por segundo. Y luego de un segundo más, ¿cuánto va a ser la velocidad? Va a ser 26 menos 2, 24 metros por segundo. Muy bien. Nuestro tanque avanza sobre una línea recta con aceleración o en este caso desaceleración constante. Como avanza sobre una línea recta con aceleración o desaceleración constante, entonces podemos afirmar que nuestro tanque desarrolla un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Los problemas de MRV son como una película en la cual siempre van a aparecer 5 personajes. ¿Quiénes son? La distancia, que se representa con la letra D. El tiempo, que se representa con la letra T. Tenemos también a la velocidad inicial, que se representa como V sub 0. También a la velocidad final la representamos como V sub F. Y por último tenemos a la aceleración, que se representa con la letra A. Pero, ¿quién es quién en los problemas de MRV? Vamos a aprender a reconocer cada una de estas variables mediante un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente. Un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, recorriendo 75 metros en 5 segundos, con una aceleración de 2 metros por segundo cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo y lo termina con 20 metros por segundo. ¿Quién es quién en este ejercicio? Mucha atención. Mira, un auto avanza con movimiento rectilíneo uniformemente variado, es decir, avanza sobre una línea recta con aceleración constante, recorriendo 75 metros. Ahí está nuestra primera variable. 75 metros. ¿Esos 75 metros qué son? Son distancia, correcto, porque en el sistema internacional la distancia se expresa en metros. Colocamos ahí nuestros 75 metros en la casilla de distancia. Recorriendo 75 metros en 5 segundos. Muy bien. ¿Esos 5 segundos qué son? Son tiempo, porque en el sistema internacional el tiempo se expresa en segundos. Con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Colocamos ahí en nuestra casilla de aceleración 2 metros por segundo cuadrado. Recuerda, la aceleración en el sistema internacional se expresa en metros por segundo cuadrado. El auto inicia su recorrido con 10 metros por segundo. Esos 10 metros por segundo ¿qué son? Son velocidad, porque en el sistema internacional la velocidad se expresa en metros por segundo. Pero, ¿qué velocidad son? ¿Velocidad inicial o velocidad final? Allí nos indican, el auto inicia su recorrido, velocidad al inicio, velocidad inicial. V sub 0, velocidad inicial, va a tener el valor de 10 metros por segundo. Muy bien. Y lo termina con 20 metros por segundo. Como ya sabemos, la velocidad en el sistema internacional se expresa en metros por segundo. Ahí tenemos una velocidad, pero no cualquier velocidad. Es la velocidad final, porque nos indican que el auto termina con 20 metros por segundo. Colocamos ahí en la casilla de velocidad final los 20 metros por segundo. Y listo, ya sabemos cómo reconocer a cada una de las variables que van a aparecer en los problemas de MRV. Si buscamos en los libros las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a ver algunas fórmulas muy extrañas y complicadas, empezando por las fórmulas vectoriales, las cuales pueden poner nuestra vida de cuadritos. Para hacer la cosa mucho más sencilla, vamos a emplear las fórmulas escalares. ¿Y en qué consisten? En las fórmulas escalares, la aceleración y la velocidad van a aparecer en su forma escalar. Es decir, van a estar expresadas mediante un número acompañado de una unidad de medida. Un número acompañado de una unidad de medida. En este caso, el valor de la aceleración es de 3 metros por segundo cuadrado. Un número 3 acompañado de una unidad de medida, metros por segundo cuadrado. En este caso, a la velocidad también la tenemos en su forma escalar, porque está representada simplemente como un número 5 acompañado de una unidad de medida, metros por segundo. Y así la cosa va a ser mucho más fácil. Estudiemos ahora nuestras 4 fórmulas escalares que nos permiten relacionar las variables que aparecen en los problemas de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y como les había comentado hace un ratito, los problemas de MRV son como una película en la cual siempre vamos a tener a 5 personajes. ¿Quiénes son? Son la distancia, el tiempo, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración.
Ojo, pero como en toda película, siempre hay un malo o un villano, al cual no queremos ver y no queremos saber nada de él en ningún momento. ¿Sí? Entonces, en cada problema de movimiento rectilíneo uniformemente variado, si bien pueden aparecer nuestros 5 personajes, hay uno de ellos que va a ser el malo, el villano, que no lo queremos ver y no queremos saber nada de él en ningún momento. Fórmula número 1. Aquí, el villano o la villana es la distancia. La fórmula número 1 nos dice que la velocidad final es igual a la velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. Así de fácil. ¿Cuándo utilizaríamos esta fórmula? Por ejemplo, en un problema en el cual te dicen que la velocidad inicial tiene un valor de 10 metros por segundo. El móvil avanza con una aceleración de 3 metros por segundo cuadrado durante un tiempo de 10 segundos y te piden calcular el valor de la velocidad final. Ahí está. En ese caso podrías utilizar la fórmula número 1 para encontrar lo que te piden, que en ese ejemplo sería la velocidad final. ¿Quién es ahí el malo o el villano o la villana de la película? Es la distancia, porque no aparece en ningún momento, no nos preguntan por ella, no queremos saber nada, absolutamente nada de la distancia y por eso sería la villana y en ese caso podríamos utilizar la fórmula número 1. Muy bien. Veamos ahora la fórmula número 2. En la fórmula número 2, el villano, la villana es la aceleración. No aparece en ningún momento dentro de la fórmula. Y la fórmula número 2 nos dice lo siguiente. Distancia es igual a velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo. Fórmula número 3. En la fórmula número 3, la variable que no aparece en ningún momento, no la queremos ver, no queremos saber nada de ella y no nos piden calcularla, es la velocidad final. La fórmula dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por tiempo más menos aceleración por tiempo al cuadrado dividido entre 2. Fórmula clásica, la veremos mucho más adelante en nuestro curso de física. Y por último, fórmula número 4, aquí el malo, el villano de la película es el tiempo. No lo queremos ver, no nos piden calcularlo y no va a aparecer en nuestra fórmula. Fórmula número 4 en la cual no aparece la variable tiempo es la siguiente. Velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces aceleración por distancia. Y muchos se preguntarán, oye, pero hay varios más menos. ¿Cómo sé si utilizar el más o utilizar el menos? Utilizaremos la siguiente regla. Utilizaremos el más cuando la rapidez del móvil aumenta, como cuando le pedíamos al chofer que por favor vaya mucho más rápido para llegar a tiempo al examen. Por otro lado, caso contrario, utilizaremos el menos cuando la rapidez del móvil disminuye, cuando nuestro vehículo va más lento a medida que pase el tiempo. Ahora vamos a hacer un ejemplo. Imagínate que en un problema te dicen que la distancia tiene un valor, la distancia recorrida tiene un valor de 100 metros. ¿Sí? El móvil ha recorrido esa distancia de 100 metros en un tiempo de 4 segundos. Te dicen que la velocidad inicial es de 2 metros por segundo y te piden calcular la aceleración. ¿Qué fórmula utilizarías en ese ejemplo? Fórmula número 1, fórmula número 2, fórmula número 3 o fórmula número 4. Atención, siempre hay que fijarnos en el malo o el villano de la película. Nos dieron el valor de la distancia, también del tiempo, de la velocidad inicial y nos pedían calcular la aceleración. ¿Cuál es la variable que no queremos ver y que no queremos saber nada de ella en ningún momento? Es la velocidad final. Es el malo o el villano, la villana de la película. ¿Y en cuál de las fórmulas la velocidad final no aparece? Y no la queremos ver, no nos preguntan por ella, no queremos saber absolutamente nada de ella. Fórmula número 3. En ese problema, para calcular el valor de la aceleración que nos pedían en ese caso, deberíamos utilizar la fórmula número 3 y así llegar a la respuesta. Listo, suficientes ejemplos por ahora, es momento de ir con los problemas. Abajito en la información de este video hay una parte donde dice descarga la guía de ejercicios. Ahí encontrarás una guía con un montón de problemas de este capítulo. Vamos a resolver juntos el problema número 1. Un tanque avanza como MRUV con movimiento rectilíneo uniformemente variado como se muestra en la gráfica. Si parte del reposo con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado, nos piden calcular su rapidez luego de 5 segundos. Veamos la gráfica para ver qué otros datos nos entrega el problema. Y por aquí tenemos a nuestro tanque. Y por aquí tenemos a la aceleración apuntando hacia la derecha. Interesante. Entonces vamos a leer juntos nuevamente el enunciado para completar la gráfica porque nos la han dado casi vacía.
Un tanque avanza con MRUV con movimiento rectilíneo uniformemente variado como se muestra en la gráfica. Es decir, avanza sobre una línea recta con aceleración constante. La aceleración va a tener un solo valor y nunca va a cambiar. Si parte del reposo, primer valor importante, si parte del reposo, este dato es súper importante. ¿Eso qué significa? Si parte del reposo, es decir, al momento de partir, cuando nuestro tanque se encontraba por aquí, se encontraba en reposo. Y eso nos indica el valor de la velocidad inicial. Aquí, al momento de partir, ¿cuál era el valor de su velocidad inicial? Su velocidad al inicio, ¿cuál era? Si aquí al inicio se encontraba en reposo, ¿cuánto era su velocidad? Si tú estás reposando, estás ahí quietecito durmiendo, ¿cuánto es tu velocidad? Es de 0 metros por segundo, ¿sí? No te mueves para ningún lado. Ahí está. Si nuestro tanque aquí al inicio está en reposo, está reposando, su velocidad al inicio, al momento de partir, va a ser de 0 metros por segundo. ¿Qué más? Con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. Vamos a colocarla por aquí. El valor de la aceleración es de 4 metros por segundo cuadrado. ¿Qué más? Nos piden calcular su rapidez luego de 5 segundos. Entonces, nuestro tanque viene por aquí, avanzando con movimiento rectilíneo uniformemente variado. Y nos piden calcular su rapidez luego de 5 segundos. Digamos que luego de 5 segundos, nuestro tanque se va a encontrar más o menos por aquí. ¿Sí? Entonces colocamos aquí a nuestro tanque. Vamos a sacarle la alarma de una vez. No vaya a ser que nos dispare como la vez pasada. Y ahí vamos a tener entonces a nuestro tanque luego de 5 segundos. Y marcamos por aquí el tiempo T, que tiene un valor de 5 segundos. Perfecto. ¿Y qué es lo que nos piden calcular? No me puedo olvidar de eso, calcular su rapidez. ¿Y cómo calculamos su rapidez? ¿Qué tan rápido va a ir nuestro tanque aquí al final? Luego de esos 5 segundos, ese valor lo vamos a encontrar con la velocidad final. ¿Qué tan rápido se moverá nuestro tanque por aquí? Eso es el valor de la velocidad final y lo marcamos por aquí. ¿Sí? La velocidad final nos indicará qué tan rápido se moverá nuestro tanque aquí después de esos 5 segundos. Por ser el primer ejercicio, vamos a completar esta tablita. Por supuesto, no es necesario que tú la hagas, pero aquí lo vamos a hacer conservando el orden. Y vamos a completarla con los datos que tenemos. Velocidad inicial, 0 metros por segundo. Viene por aquí, en la columna de velocidad inicial, 0 metros por segundo. ¿Qué más? Tenemos por aquí la aceleración, 4 metros por segundo cuadrado. La colocamos en esta casilla, 4 metros por segundo al cuadrado. Tiempo, 5 segundos. ¿Dónde está el tiempo? Aquí lo tenemos. 5 segundos. Perfecto. ¿Qué más? Y nos piden calcular la velocidad final. Calcular su rapidez luego de 5 segundos. Nuestra incógnita va a ser la velocidad final. Tiempo, 5 segundos. Velocidad inicial, 0 metros por segundo. Nos piden calcular la velocidad final sabiendo que nuestro móvil avanza con una aceleración de 4 metros por segundo cuadrado. ¿Cuál es la variable que no aparece? La que no nos piden. ¿Cuál es? Es la distancia. La distancia no aparece en ningún momento de este problema. No la mencionan y no la queremos ver. Por lo tanto, la distancia va a ser la villana de esta película. Y cuando la distancia es la villana de la película, ¿qué fórmula utilizamos? La fórmula número 1. Vamos a colocar entonces por aquí la fórmula número 1, que dice lo siguiente. Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos aceleración por tiempo. En este problema, ¿utilizaremos el más o utilizaremos el menos? Utilizamos el más cuando la rapidez aumenta y utilizamos el menos cuando la rapidez disminuye. En este caso, nuestro tanque se encontraba ahí quietecito. Y gracias a esta aceleración, a medida que pasa el tiempo, aumenta su rapidez. Por lo tanto, vamos a utilizar aquí el más. Borramos el más menos y nos quedamos simplemente con el más. Porque la rapidez del tanque aumenta. Al principio estaba ahí en reposo, quietecito. Y conforme avanza el tiempo, gracias a esa aceleración, se va a mover más rápido. La rapidez aumenta. Y ahora reemplazamos nuestros datos, verificando siempre que todo se encuentre en el mismo sistema de unidades. Entonces, vamos a trabajar con el Sistema Internacional de Unidades. En el Sistema Internacional de Unidades, el tiempo se expresa en segundos, bien. La velocidad en metros por segundo, perfecto. Y la aceleración en metros por segundo cuadrado. Todo se encuentra en el Sistema Internacional de Unidades, por lo tanto, simplemente reemplazamos.
Velocidad final es lo que queremos calcular, la dejamos ahí igualita. Velocidad inicial, tenemos el valor, sí, es de 0 metros por segundo, lo colocamos por aquí. 0 metros por segundo, coloquemos simplemente el 0. Las unidades ya sabemos que están en el sistema internacional. Más aceleración, ¿cuánto es el valor de la aceleración? Es de 4 metros por segundo cuadrado. Colocamos simplemente el 4 multiplicado por el valor del tiempo, que es de 5 segundos. Colocamos simplemente el 5. Atención, este puntito es de multiplicación, no es punto decimal, ¿eh? No vaya a ser que alguien diga, no puede ser que este 4,5 se transforme en otro valor mágicamente. No. Este puntito es puntito de multiplicación. Y tendríamos que el valor de la velocidad final va a ser de 0 más 4 por 5, eso sería 20. Finalmente colocamos la respuesta por aquí, velocidad final va a ser igual a 0 más 20, eso sería 20. ¿Y en qué unidades nos va a quedar? Como hemos trabajado todo en el sistema internacional, la velocidad final nos va a quedar expresada en metros por segundo. Y listo, ya tenemos la respuesta. Estoy seguro que tú puedes resolver este problema muchísimo, pero muchísimo más rápido. Aquí en el canal hay muchísimas personas que son fanáticos, pero fanáticos de las unidades. Y siempre me dejan comentarios diciendo, buen video, pero debiste trabajar con las unidades. Para todos ellos les dedico esta parte y vamos a resolver este problema, pero ahora utilizando las unidades. Mira, ¿cómo sería? Velocidad final, lo volvemos a colocar por aquí, es lo que queremos calcular. Va a ser igual a velocidad inicial, 0 metros por segundo, viene por aquí, 0 metros por segundo. Más aceleración. ¿Cuánto es el valor de la aceleración? 4 metros por segundo cuadrado. La colocamos por aquí, 4 metros por segundo cuadrado. Multiplicado por el valor del tiempo t, que es de 5 segundos. Ahí está, aceleración por tiempo, 5 segundos. ¿Qué más vamos a hacer ahora? Ahora vamos a recordar algo muy facilito acerca de las fracciones. Recuerda que una fracción a sobre b se puede representar así, como a con esta barrita b. Pero también se puede representar como a, y aquí colocamos una rayita horizontal, viene por aquí nuestra rayita horizontal, a dividido a rayita horizontal, y aquí colocamos el b. También se puede representar así la fracción. Y en este caso vamos a hacer esto aquí arribita, donde están los metros por segundo cuadrado. Ya no los voy a colocar así, sino que voy a colocar aquí arribita los metros y aquí abajo segundo al cuadrado. Ahí lo tenemos y por supuesto colocamos la rayita de la fracción. Muy bien. Este segundo cuadrado, vamos a hacer algo bien sencillo. Vamos a borrar el segundo cuadrado y vamos a colocar segundo por segundo. ¿Es lo mismo? Sí, segundo por segundo. Es segundo al cuadrado. Y ya está. Borremos esto muy rapidito y nos va a quedar que velocidad final va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a 0 metros por segundo más, aquí colocamos, primero los números, 4 por 5, eso sería 20. Y las unidades, mira, aquí podemos simplificar segundos aquí arriba con segundos aquí abajo, se van. Y nos quedaría metros y aquí abajo segundos, metros y abajo segundos. Pero esto es metro entre el segundo. Esas son las unidades de la velocidad que también podemos representarla como metros por segundo. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas para representar una fracción. Y listo, velocidad final va a ser igual a 0 metros por segundo más 20 metros por segundo. Las mismas unidades, metros por segundo. 0 más 20, eso sería 20 y nos quedan las mismas unidades. Y ya está, hemos realizado este mismo problema, pero teniendo en cuenta las unidades. Solamente por ser el primer problema. En los siguientes trabajaremos de forma directa, verificando siempre nuestro sistema de unidades. Y hasta aquí llegamos por ahora con la introducción de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Pero en los siguientes videos vas a encontrar problemas mucho más complicados, así que acompáñanos y nos vemos en las siguientes clases. Por supuesto, no olvides suscribirte al canal. Un saludo y suerte.